Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. Estamos aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. Y como siempre, les tenemos un programa preparado con mucho cariño para que seamos más funcionales en la vida. Muy buenos días, Clau, ¿cómo estás? Muy bien, Luz Mari, buenos días a todos. Y sí, exactamente, tenemos unos temas pensando en el bienestar, en eso que nos dejen un buen sabor, ¿no? Que nos quede un buen sabor de boca. ¿Y cuál es el tema de hoy, Luz Mari? Cuéntanos. Bueno, el tema de hoy es ni me explico ni me entiendes. Me parece extraordinario porque ¿cuántos conflictos nos podríamos ahorrar si tuviéramos una comunicación efectiva? Así que platícanos de este tema, claro. Bueno, a ver, esto es, ¿cuántas veces nos hemos quedado calladas o callados cuando algo nos molesta, ¿no? O cuando queremos cambiar algo, o simplemente cuando lo que sentimos podría llegar a molestar a alguien, ¿no? Entonces, pues decidimos que es menos conflictivo hablar del clima, ¿no? Y perder la oportunidad de tener una conversación valiosa con esa persona que es muy importante para nosotros. ¿Cuáles son estas conversaciones difíciles? ¿Cómo podemos hacerle para llevarlas a cabo y sacarlas de nuestro corazón, ¿no? Precisamente para eso tenemos a nuestra invitada de hoy lista para aclarar nuestras dudas y vamos a platicar con ella de esto, qué son estas conversaciones cruciales, qué limitantes tenemos para tener esta comunicación efectiva y lo que es la torpeza social. Entonces, preséntanos a nuestra invitada, Luz Mari, por favor. Pues puestísima con este tema, porque la verdad es que creo que nunca nos salvamos de tener una conversación conflictiva, ¿no? Así que bueno, quien nos va a platicar de este tema es directora de Icon Lead, empresa especializada en liderazgo integral. Es licenciada en pedagogía con especialidad en logoterapia y análisis existencial en terapia racional emotiva conductual. Tiene maestría en ingeniería en imagen pública con especialidad en psicología del rostro, microexpresiones y detección de mentiras. Certificada en coaching cognitivo, PNL y coaching político. Lleva 20 años de experiencia coordinando y ejecutando planes de formación y capacitación para líderes empresariales en diversos temas como inteligencia emocional, imagen ejecutiva, liderazgo, sentido de trabajo, presentaciones efectivas, felicidad en el trabajo y muchas más. Asimismo, posee más de 5,000 horas en proceso de coaching individual y equipos. Algunos de sus clientes son Grupo Nacional Provincial, Bancomer, Banamex, Soriana, Pernod, partidos políticos, entre otros. Es coautora del libro Felicidad en el Trabajo y colaboradora de la película El Asegurador. Pues muy bienvenida una vez más aquí, Mariana Hernández, una de nuestras consentidas de Un Bocado para el Alma. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, muy bien, Luz Mary, muy contenta de volverlas a ver, ya las extrañaba, caray, a las dos. ¿Cómo han estado? Muy bien. Oye, a ver, cuéntanos por qué este tema de ni me explico ni me entiendes. Me encantó el título que le pusiste, la verdad es que creo que todos nos identificamos con él. ¿Por qué se lo pusiste? Exacto. Cuéntanos. Porque yo creo que el tema de las conversaciones siempre es un tema que necesitamos ir afinando. Siempre se ha dicho que dentro de los principales problemas que existen en un equipo de trabajo, en la familia, en la comunidad, en la escuela, es la falta de comunicación. Y ese es como el diagnóstico rápido generalmente de, bueno, es que en un equipo lo que falta es comunicación o en una pareja lo que falta es que se comuniquen adecuadamente. Y yo siempre he dicho que la realidad es que más bien no tendríamos que hablar de la comunicación en sí, sino de saber ser específicos en nuestra comunicación. Y cuando les hablo de esto de conversaciones cruciales, creo que es como muy fácil identificar cuál es este tipo de conversaciones cruciales y empezaría yo preguntándoles si ustedes tienen alguna conversación pendiente con alguien, que son
como estas conversaciones que vamos posponiendo. No sé si les suene, o sea, algo que, híjole, tengo pendiente decirle a fulanita que me debe dinero, pero no me atrevo, o tengo pendiente decirle a mi jefe de un aumento de sueldo, pero no me atrevo, o terminar una relación. O sea, se dice que muchos de los problemas que llegamos a tener es porque vamos posponiendo conversaciones. No sé si les haga sentido el pensar, No, Claudia, ahorita totalmente. Claro, incluso en el Totalmente, como decía al matrimonio. principio, hay veces que mejor hablamos del clima o que mejor dices, bueno, voy y me doy una vuelta y camino y se me olvida y entonces regreso, pero no toco esto que duele, ¿no? O que sabemos que va a generar conflicto en ese momento. Exactamente. Y yo quiero preguntarte, Marina, ¿por qué estas conversaciones que son una piedrita en el zapato, ¿no? Que, y preferimos ver la serie, ¿no? Con nuestro cónyuge antes de sentarnos a hablar. Por supuesto, porque además se da justo esta situación de evasión. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Yo creo, y honestamente nos cuesta trabajo porque incluso a veces ni siquiera sabemos qué queremos comunicar. Y ese es, me parece que el primer paso en tener una buena conversación crucial. Tener primero que nada un proceso autoaclaratorio. ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Y para qué quiero tener esta conversación? E incluso yo siempre he dicho que para llegar a estas conversaciones asertivas, porque además quiero empezar haciendo la distinción entre qué significa verdaderamente ser asertivo o irme a otro lado que es ser agresivo, a el típico que dice, bueno, pues ya le voy a decir que estoy harta y le voy a decir que ya no lo soporto, porque a mí me gusta decir la verdad y me gusta decir las cosas sin pelos en la lengua. A lo mejor más bien es un tono agresivo. O el otro que prefiere guardar silencio y entonces se convierte en un pasivo. Y ese es justo como el péndulo de la asertividad. El término medio es la virtud. Ni me voy hasta la agresión, ni me voy hasta la parte de pasividad, de guardar silencio. Y, por ejemplo, en esta parte de pasividad que me gustaría hacer un énfasis es que acabo como en una especie de sumisión o de sacrificio por los otros. No sé decir no sé hacer valer mis derechos e incluso también está estipulado como un tipo de personalidad que ahora se les llama ecoístas. Y un ecoísta de eco, es aquel que no tiene voz propia y que solo es el eco del otro. Entonces, se sacrifican enormemente, son capaces como de ser sumisos, no hacer valer su derecho, o sea, de quedarse callados muchas veces, porque solo de alguna manera como que repiten lo que el otro necesita, pero yo guardo silencio, me sacrifico. A eso se les conoce como personas egoístas. Sí. Oye, esto no tiene nada que ver, por ejemplo, estoy pensando que en una relación, en la mayoría de las relaciones, estoy pensando en la de pareja, pues sí tienes que ceder. Esto no se trata, claro, no se trata de no ceder o de no llegar a un punto de encuentro, ¿no? O sea, esto se trata de, me imagino, decir tu punto y ya diciéndolo llegar a un punto medio, ¿no? No ceder porque no hablé. Ajá. Ahora, el chiste de ir a una conversación valiente es primero como identificar, ¿vale la pena en este sentido? O sea, y yo haría como un examen de conciencia profundo de esto que yo le quiero decir a esta persona, a mi pareja, a mi jefe, a mi compañero de equipo, a quien sea, a mi par, ¿verdaderamente es algo con lo que yo ya no puedo continuar? Porque si no, entonces me podría ir al otro lado, al agresivo. Y el agresivo es el que dice, yo sí tengo derecho de decir todo lo que yo quiero, me ofendo de muchas cosas, pero entonces además lo expreso y lo expreso de forma continua y lo expreso de una forma en la que no necesariamente va a ser bien aceptada por el otro. Porque clave de asertividad es hablar desde el yo y generalmente el agresivo habla desde el tú.
O sea, es decir, el agresivo dice, es que tú me haces enojar, pero yo ya le dije y ya tiene que cambiar, por ejemplo, ¿no? No está hablando realmente de, oye, me siento ofendida cuando tú alzas el tono de voz. Por ejemplo, eso ya sería llegar como a un nivel mucho más asertivo. El pasivo o el egoísta a lo mejor diría, no, pero mejor no le digo, no, pero sí aguanto por mi matrimonio, sí aguanto por... Ok, como tú dices, Clau, hay muchas cosas que se tienen que negociar, hay muchas cosas que también implican sacrificio, eso es una realidad, pero yo a lo que me refiero es como pensar verdaderamente si la conversación que yo quiero tener es por algo que verdaderamente a mí ya me está afectando. Y es algo con... Entonces, si identifico, ahí sí hay una posibilidad de una conversación valiente o de una conversación crucial que probablemente haya pospuesto durante mucho tiempo. Y ahorita vamos a ver la fórmula de realmente cómo poder hacer estas conversaciones, pero creo que lo primero es distinguir si no caigo yo en ser pasivo y entonces como en sacrificar mis propios sís. O sea, es decir, sí, para mí es importante que me hablen de determinada forma, pero prefiero guardar silencio. Eso, Entonces, Mariana, no me hago caso, no perdón, me es atiendo. una bomba de, es una bola de nieve, porque aguantas, 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 pero va a llegar un momento donde explotas, ¿no? Lo que no se dice se actúa. Entonces, pues no va a ayudar a la relación porque evidentemente lo vas a sacar de alguna manera, ¿no? Y a ver, una pregunta que tengo, por ejemplo, el sarcasmo es también una forma agresiva, ¿no? Porque aunque se disfrace de broma, de todas maneras es una, no sé si sea pasivo-agresivo o cómo lo clasificamos, pero no es una forma adecuada de comunicación, o estoy mal. No, estás totalmente clara. Se ve, se ve como normalizado, ay, es que es humor, es que su humor es sarcástico, sí, pero, o sea, y entonces uno dice, bueno, pues me tendré que acostumbrar porque pues qué exagerada, y no, me parece que es una forma agresiva, ¿no? Sí, es pasivo-agresivo. De hecho, el sarcasmo es como el sentido del humor más inteligente. O sea, está catalogado que solo las personas inteligentes son aquellas que verdaderamente pueden manejar el sarcasmo, pero es una forma de comunicación súper indirecta, porque al final el sarcástico no se atreve a decir realmente lo que necesita y por eso es que acude al humor, pero provoca en los otros como mucha confusión de qué me quiso decir, si es que el otro entendió, a lo mejor ni siquiera le pasó por la cabeza, ¿no? Y ahorita que mencionas el... Sí, dime. No, y el que sea un humor inteligente, pues también los inteligentes son agresivos. O sea. Claro, porque sí, porque es pasivo-agresivo, pero justo tiene como esa trampita, como es un humor muy inteligente, entonces a mí me ha tocado ver situaciones en donde pues la gente como que hasta se jacta de, pues es que no cualquiera lo entiende, ¿no? Sí, de acuerdo, pero justo tú tampoco estás siendo lo suficientemente claro para expresarle a tu equipo efectivamente qué es lo que necesitas. Entonces, podrá ser muy inteligente racionalmente hablando, pero socialmente no. Y ahorita que lo mencionas, Luzmeri, el sarcasmo, hay un autor que me gusta mucho que se llama John Gottman. Y fíjense, este hombre es un psicólogo que se ha dedicado como a analizar a las parejas en términos de cómo se relacionan cuando están discutiendo. Incluso este hombre es catalogado como un predictor o como alguien que puede decir si la pareja va a funcionar o no por verlos 10 minutos discutir. Y con 10 minutos que discuta, él te dice si van a funcionar o no van a funcionar. Porque también hasta en la forma en la que nos enojamos con la pareja, demostramos nuestra capacidad de asertividad o no. Y él dice que hay 4 jinetes del apocalipsis, que así le llaman. Uno de ellos es el sarcasmo, justamente. Si existe sarcasmo en la pareja en una discusión, probablemente pueda ser un factor para no mantener una buena relación.
Otra es el cerrojo, y que el cerrojo es, pues, yo creo que como mujeres además lo hacemos mucho de, ¿qué tienes? No, nada, y no vuelves a abrir la boca, ¿no? Ese es el cerrojo, el que yo ya no quise decir absolutamente nada, me mantuve callada, etc. La crítica. La crítica es cuando utilizo el verbo ser y entonces repito esto de no estoy hablando asertivamente porque no estoy hablando desde el yo, sino que estoy hablando desde el tú. Y entonces digo, tú eres súper grosero, o tú eres poco profesional, o tú eres indecente, o lo que quieran. Estoy poniendo el verbo ser con el otro y entonces ya se convierte en una etiqueta. Y el último es el desdén. El desdén, que ese lo utilizamos generalmente con el lenguaje corporal. Y el desdén es mostrar desprecio, es hacer los ojos hacia arriba, es poner malas caras. Todos esos son jinetes del apocalipsis de la comunicación según este hombre, según Gottman. Y es la forma en la que yo me relaciono cuando hay una conversación difícil, cómo respondo a esa conversación. Y yo creo que por eso clave importante de las conversaciones cruciales es pregúntate si no te gusta lo que recibes, a lo mejor necesitas revisar qué emites, porque de mí depende si yo tengo una conversación bien estructurada, más fácilmente el otro es el que me acepte. Sí. Bueno, ahondando un poco más en esto, es muy importante eso, como dices, cómo planteamos las cosas, la importancia de saber hacer las peticiones, como decías tú. Es diferente decir, es de que tú siempre dejas esto tirado o tú haces esto, yo siento tal cosa, ¿no? Que es lo que dices de la asertividad. Entonces, estás diciendo esto, el mensaje al final es el mismo, pero uno es agresivo y el otro es asertivo, ¿no? Entonces, desde ahí podemos obtener diferentes resultados, ¿no? Uno es asertivo, el otro es agresivo, y yo casi, aunque no hay garantía, pero casi puedo asegurar que si estructuras bien tu conversación, tienes más garantía de éxito a que si lo dices justo. Es que contigo siempre es lo mismo. Todas las veces llegas tarde, nunca entregas el reporte a tiempo, nunca me entregas una flor, nunca has tenido detalles conmigo. Eso no es cierto. Cuando yo utilizo los generalizadores, también es una pista maravillosa. Y el generalizador es siempre, nunca, todos, nadie, ¿no? Entonces, creo que esas son como las primeras pistas que tenemos como para ir identificando si el otro responde de esa manera, a lo mejor yo no me estoy comunicando de una forma realmente asertiva, ¿no? Exacto, y como dicen, un planteamiento entonces es garantía de fracaso, ¿no? O sea, el ser humano es el único ser vivo que espera una respuesta positiva después de una agresión. Entonces, cuando planteamos de esa manera las cosas... Ándale. Ajá. Eso me encantó. Sí, sí, porque además pero yo ya le dije, ¿y por qué no me hace caso? No, pues si te lo dijiste de esa forma, seguramente no te va a hacer caso, ¿no? La flor no va a llegar. Creo que, exacto, sí. Creo que es importante como revisar algunos de los pasos que se necesitan para tener una conversación crucial. Y lo primero que yo decía era esta parte de hacer este examen de conciencia. Primero, a ver, ¿esta conversación es algo que yo llevo un tiempo posponiendo? Sí. ¿Es algo con lo que yo ya no puedo seguir avanzando? Sí. ¿Verdaderamente esto es algo que me afecta? Sí, porque les voy a poner un contraejemplo. Hubo una vez una persona que me decía, ¿sabes qué? En una sesión de coaching, ¿sabes qué? Yo ya le quiero decir a mi jefa y quiero que me ayudes a ver cómo lo estructuro, que necesita ser mucho más firme en las juntas con el comité, porque como que siento que cede muy fácilmente. ¿Ok? A ver, platícame en qué te afecta. No, pues no es que me afecte, pero es que como líder debería de ser mucho más firme y determinada en su postura. Revisa exactamente en qué te afecta a ti.
Si no tienes una afectación, entonces es como una imposición de una visión. O sea, tú deberías de tener un liderazgo diferente, de acuerdo a mi mirada. Pero en realidad yo no estoy teniendo una afectación por la forma en la que tú estás actuando. Entonces, por eso es importante primero identificar, a ver, a mí realmente en qué me está afectando. Si me está afectando, es algo con lo que ya no puedo continuar, ok, entonces ahora sí, vamos a la conversación. ¿Qué significa ir a la conversación? Punto número 1 es tener como la claridad de qué me pasa, en qué me afecta. Por ejemplo, en este mismo caso, si fuera otra la historia, a lo mejor podría decir, no, sabes que sí me afecta, porque cuando ella cede ante el comité, yo tengo que hacer una serie de reprocesos. Y tengo que, o sea, y sí me desvelo porque vende cosas que en realidad no se pueden, no nos pide a nosotros realmente nuestra opinión. Ok, sí hay una afectación. ¿Qué te pasa? Pues me siento saturada, me siento abrumada. Esos son mis sentimientos de entrada. Y por eso es que también es importante tener buena inteligencia emocional. Porque de entrada necesito gente que me dice, sí, lo que yo siento es que siento que se enoja. No, eso no es un sentimiento. El sentimiento es el tuyo, no lo que le pase al otro, ¿no? Entonces, pico, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento con eso? Tengo que hablar de hechos. Eso es importantísimo. Oye, ¿sabes qué? Y los hechos son solo cuestiones que son observables y entendibles por todos al igual. O sea, si yo les pregunto hechos, por ejemplo, de la imagen que ven aquí, o sea, como qué sería un hecho para ustedes. Pues que somos 3 personas. Que tienes un cuadro atrás de ti. Hay un cuadro café, exacto, hay un cuadro café, hay una planta, hay algunos libros, esos son los hechos. Si alguien dice, es que se ve cálido el lugar, se ve que hace calor, pues eso ya no es comprobable, eso ya no es un hecho. O se ve que es un lugar ameno, tampoco es un hecho, ese es tu sentimiento. El hecho es, ¿sabes qué? Ha habido ocasiones en las que yo he escuchado que ante el comité tú les dices que sí a ciertas tareas antes de preguntarnos a nosotros. Eso es un hecho. Todos lo estamos viendo, todos lo escuchamos. No estoy diciendo, oye, es que he notado que cedes muy fácilmente ante el comité, por ejemplo, ¿no? Eso ya no sería un hecho, eso es para mí. Y entonces, cuando tú haces eso, yo me siento abrumada. Y la catarsis realmente no me puede llevar como a ningún objetivo como completo, si nada más lo hago como desahogo. O sea, por ejemplo, esta misma persona que le dijera, oye, es que me siento abrumada cada vez que dices que sí al comité. Ok, y lo siguiente es hacer una petición. Y entonces ahí es en donde verdaderamente la conversación tiene un sentido diferente. Porque si nada más me quedo en los hechos y en mi sentimiento, insisto, puede ser solo catarsis y además puede ser que yo genere como una especie de bitácora de resentimientos y es que esto ya me lo has hecho varias veces y es que además ya estoy muy molesta y cada vez es lo mismo. Ok, pero ¿y de aquí en adelante qué sigue? Hasta se tiene como mal entendido hablar de un feedback, cuando en realidad tenemos que hablar de un feed forward. O sea, es decir, hacia adelante que sigue. Y hacia adelante es pedir algo que sea además también observable. Oye, yo quisiera pedirte que la próxima vez que estés en un comité, ojalá nada más no les digas que sí en ese momento y consúltanos. Eso es todo. Eso es una petición ya clarísima. Y la petición parte de, yo necesito que tú hagas algo para que yo pueda tal.
esa es la frase. Yo necesito que tú recojas tu cuarto para que yo pueda organizar mejor mis tiempos. Yo necesito que tú, o sea, cada quien sabrá, pero esa es realmente la estructura de una petición y de una petición que tiene dos lados. Algo que te pido que hagas para que yo no me sienta afectada, porque se acuerdan, la primera parte fue el examen de conciencia, o sea, ¿de verdad te está afectando? Sí, ok, entonces, que esta persona modifique este comportamiento para que entonces yo pueda organizarme de mejor manera, X. Y al final, y esto es como un moñito en la conversación, es decirle el beneficio de la petición para ambas partes. Entonces, es como esta persona decir, oye, mira, es que yo creo que si tú nos pides a nosotros o nos preguntas primero si podemos comprometernos a algo, creo que además vamos a tener una imagen mucho más profesional ante el comité. Ese es el beneficio para los dos, no nada más para mí. Entonces, en pocas palabras, hago mi examen de conciencia, identifico bien cuáles son los sentimientos que tengo, hablo sobre hechos de la otra persona, hago una petición muy clara y doy el beneficio para las dos partes, entendiéndolo como una especie de argumento de venta. Va a ser más fácil que la persona te acepte esa petición si le dices cuál va a ser el beneficio que van a tener los dos por lo que tú acabas de pedir. Oye, Mariana, yo tengo una pregunta. A ver, si yo sé cómo me estoy sintiendo y me molesta, ¿no? Y entonces decido ya tener una conversación, digo los hechos, pero todavía no tengo una petición clara porque no sé cómo resolver ese problema. ¿Podría ser que la petición sea, necesito que nos demos un espacio para pensar cómo solucionar esto? O sea, porque a lo mejor no tengo claro qué, sé que me está molestando, sé que me incomoda, pero no tengo claridad todavía y además mucho de la decisión depende de la otra persona. Entonces, podría ser, necesito que nos demos un espacio para pensar cómo solucionar esto. Un espacio para solucionar esto puede ser medible. O sea, cuando yo hablo de las peticiones, la clave de una petición tiene que ser medible, alcanzable, observable. Ok, démonos un tiempo. Estipula cuánto tiempo y cuándo van a regresar a la conversación. Porque yo puedo entender tiempo como vamos a darnos un tiempo, a lo mejor para mí es una tarde y para el otro son 6 meses, ¿no? Entonces, vamos a darnos un tiempo para reflexionarlo los dos. ¿Y qué te parece que nos veamos en 2 semanas y platiquemos? O sea, lo más concreto que se pero ahí ya, ¿perdón? Lo más concreto que se pueda para que no se quede en el aire. Oye, retomamos el tema el lunes a las 8 de la mañana o vámonos, así te pido al consecretario una junta o lo que sea. Y con el matrimonio lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto, pero ya hay un pacto entre los dos. O sea, si en una conversación al final la persona nada más se dedicó como como una especie de vómito emocional y no hubo una clarificación con el otro, un acuerdo, entonces probablemente la conversación no sirvió. Esto que tú dices, Luzmeri, es un acuerdo, según lo que hayas manifestado anteriormente, pero pensémoslo y hablemos en 2 semanas. E incluso, por ejemplo, en terapia muchas veces se dice hasta es el pacto de silencio. Un pacto de silencio durante 2 semanas. No hablemos de este tema, pero en 2 semanas tú y yo nos volvemos a ver para revisarlo. Pero ya hiciste una petición mucho más concreta. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Y nos decías, Mariana, también, bueno, estos, digamos, serán los límites para una conversión efectiva, o sea, estos pasos que nos estás diciendo. Sí. Perfecto. Sí, esos serían como los pasos, y algo que es importantísimo subrayar es la comunicación, la responsabilidad de la comunicación radica en que yo sea lo suficientemente clara, precisa y asertiva, no en que el otro lo acepte. Es que también me pueden decir, oye, pues yo ya lo hice así, de todas formas no quiso. No, a ver, no tengo la garantía absoluta, pero lo que sí te garantizo es que tienes más posibilidades de éxito si utilizas estos 4 pasos
sí, definitivamente lo dices nada más como aventándolo o como vomitando. Dicen que también la lengua es la bestia más difícil de dominar. Y entonces pensemos de muchas de las cosas que hemos dicho como en una conversación, después viene una cruda moral de cosas que no debí de haber dicho o que las dije mal. Entonces, cuando tienes una conversación pendiente compleja, mi recomendación es, de veras, escríbelo. Planearla. Escríbelo, clarifícalo, o sea, es hasta como terapéutico para que entonces después tú tengas esa posibilidad de llegar a la conversación preparada, pero sobre todo, muy clara en qué necesitas tú y que no sea una conversación improvisada. Yo me acuerdo que cuando formaba algunos directores en cuanto a esta metodología, una de ellas me decía, oye, no inventes, pero pues me voy a tener que sentar a escribir lo que le quiero decir a algunas personas. Me siento súper mecanizada. Perfecto, no importa. Al principio sí tendrá que ser como, a ver, empiezo por los hechos, empiezo por el sentimiento, qué exactamente le quiero pedir, cuál va a ser el beneficio. Eso no te sale de forma improvisada. Entonces, en la medida en que lo estructuremos mejor, estamos más preparados nosotros responsablemente para expresarnos, para tener una verdadera libertad de expresión y no un libertinaje de expresión. Voy a la conversación más preparada y casi tengo más posibilidades de que la otra persona lo acepte de forma mucho más sencilla. Oye, Mariana. Porque además también existen barreras personales, ¿no? Aparte de que podemos no estructurar nuestro mensaje o no planear antes de y no hacer toda esta introspección, además existen las barreras personales para que no puedas tú generar ese mensaje adecuado o para que no lo reciba adecuadamente la otra persona, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y esas barreras personales, a lo mejor podríamos entenderlas ya como virus del lenguaje, o sea, como ciertas palabras que de repente utilizamos que no son las adecuadas, que también vale la pena tenerlas presentes. Una de ellas es, por ejemplo, el dogmatismo. Cuando tú dices que tu opinión, o sea, se convierte en un dogma de fe, por ejemplo. Y esas son, ya no tienen que ser conversaciones cruciales, pero lo notamos mucho no, es que el mejor restaurante de México es tal. Bueno, para esa persona, ¿no? No, pero ¿cómo es posible? No, pero es que el mejor restaurante es ese, pero no me puedes decir que es otro. Eso es dogmatismo. Es muy diferente decir, en mi opinión, o yo creo. Y son detalles súper simples, pero que ya las traemos como en el automático, ¿no? Otro, se le conoce como la holología, que es así, o estás conmigo o no estás conmigo, o es blanco o es negro, o le entras a este proyecto o no le entras. Entonces, tener estas polarizaciones en nuestra comunicación también son como una especie de virus del lenguaje. Que ya decíamos de los generalizadores de todos, nunca, siempre. Siempre es lo mismo contigo, nunca llegas a tiempo, etc. Las inferencias, que se me encanta. Hace poco me pasó con alguien que me decía, es que estoy casi segura que después de la junta, ella se quedó enojada conmigo. Ok, ¿y qué quieres hacer? No, pues es que no puedo dormir porque estoy segura que está enojada conmigo. ¿Para qué adivinar si se puede preguntar? Pregúntale. Eso es una inferencia, ¿no? Es que estoy segura. Bueno, si es algo que verdaderamente te está afectando, ¿no crees que valdría la pena a lo mejor preguntarle, oye, me quedé inquieta, me siento inquieta después de la junta, me gustaría saber, y ahí ya es la petición, me gustaría saber si hubo algo que te hizo sentir mal de lo que yo dije, por ejemplo. Y la otra es que te quedes tranquila con la respuesta, porque si te dice, no, de veras que no, pero seguro sí está enojada. Entonces vuelves a lo mismo. Y eso va como mermando nuestro proceso de comunicación, pero otra vez como nuestro proceso claro de nosotros mismos de lo que queremos comunicar. Oye, y otro error muy común, sí. A ver, nada más una pregunta que me surgió. O sea, tú que tratas con muchas empresas, luego las mujeres nos tachan de sentimentalistas, ¿no?
¿qué tanto vale hablar de los sentimientos y no solo de hechos en las empresas? Porque evidentemente las emociones, seamos hombres y mujeres, pues están presentes. Pero ¿qué tanta entrada tienen las emociones y los sentimientos en estas peticiones en las empresas? Es muy buena pregunta. Yo creo que depende mucho, Luzmeri, de la cultura corporativa. Hay culturas que tienen, yo conozco empresas en donde se tiene la cultura de cómo dar una retroalimentación. O sea, y se siguen determinados pasos y jamás se invalida un sentimiento. Hay otras que es así de, no, a ver, aquí no hay retro, aquí les dices hasta la despedida y nada de lloriqueos. Yo creo que sí, es como, depende mucho de como la cultura. Hasta se dice, el contexto es el rey. O sea, depende mucho del contexto. No obstante, yo creo que siempre, siempre una persona asertiva hablará en cualquier lugar diciendo, simplemente me siento molesta con esto que tú acabas de hacer. Me siento decepcionada con la forma en la que respondiste en la junta. Y eso no tiene que ver con una mujer débil o con una mujer que sea entendida como, ay, es que ya está sensible. No, ese es mi sentimiento. Me siento molesta con esto que acabas de hacer y te pido por favor que para la próxima no pase. Y no tiene que ver con una mujer débil, al contrario, ¿no? Entonces, creo que si de veras trabajáramos con esa asertividad, la asertividad, su núcleo es la seguridad personal. Y es la seguridad personal de hacer valer un derecho, de decirte no, de poner un límite también, y de expresar el sentimiento que tengo con respecto a algo que tú haces. Claro, y las emociones mueven al mundo, pues sirven para algo, ¿no? O sea, sería absurdo que no las tomáramos en cuenta. Pero te interrumpí, Mariana, y les decías el pragmatismo, la logología, generalizaciones, inferencias, y nos querías decir otra. Sí, nada más, déjame como terminar un poquito esto, Luzmeri, que ahorita me surgió una idea. A lo mejor, ¿sabes qué pasa con el sentimiento no aceptado dentro de las organizaciones? Es justo cuando es un sentimiento victimizado. Es que tú me hiciste enojar en la junta. ¿Se fijan? Hay una gran diferencia. Ese ya no es asertivo. A diferencia de me sentí molesta cuando contestaste eso. Te pido que... Ajá, exacto. Te pido que modifiques este tono porque además creo que nos va a dar una imagen diferente en las reuniones. Entonces cambia y además es una conversación que de veras la puedo tener en 10 minutos. Hay muchas veces que se cree que es una conversación difícil y entonces nos vamos a ir a echar una copa y tendrán que ser una conversación de 3 horas. No, si yo hago este listado y si de veras estoy como muy clara en lo que quiero, son 10 minutos. 10 minutos en mi expresión y el otro si decide aceptarlo o no, pues otros minutitos y ya estuvo. Claro. Ahora, regresando, ojalá, ¿no? Bueno, de repente se puede extender un poco más. Pero te ayuda a organizar tus ideas, te ayuda a no cantinflear, te ayuda a no darle vueltas. Y o sea, el que tú ya, como dices tú, te dediques unos 10 minutos antes de la conversación a estructurar tu conversación, incluso es un tema de respeto para el otro, ¿no? Porque estás valorando su tiempo y por eso tú estás llegando preparado. Es como una entrevista de trabajo. Sí. Sí, y lo que dices es así súper atinado, es cierto, si yo voy claro, entonces ya no estoy cantinfleando ni demás. Claro, porque además las palabras se dice que son los vestidos de los pensamientos. Entonces, depende de mi pensamiento, de cómo estoy estructurando mis pensamientos, voy a tener un vehículo adecuado que van a ser las palabras. Pero si no me preparé, entonces, bueno, pues yo te quería decir qué, pero entonces no sé cómo empezar, pero... Y chiveada, cantinfleada y todo lo que quieras cuando no estructuré bien mis pensamientos y por tanto mis palabras, ¿no? Correcto. Okay. Y el último virus es algo que se conoce como los consejos no pedidos. Estos virus que les estoy dando ya no necesariamente son nada más para las conversaciones cruciales, eso pasa en el día con día. Los consejos no pedidos, que son también conocidos como el sarampión superado. O sea, es decir, a mí ya me pasó, yo ya lo viví, lo que tú tienes que hacer es esto.
nadie te está preguntando. Pero además Sí. es una empatía mal entendida, porque hay gente que dice, no, pero es que yo así conecto bien con el otro. Y entonces yo ya, o sea, esta persona estaba llorando y yo ya le hablé de yo cómo viví cuando murió mi marido. No, pero es que estábamos escuchando a la primera persona. Y entonces el otro es el que ya se convierte en el protagonista de la conversación. Exacto. Escuchando consejos que nadie pidió y que no necesariamente lo que el otro dijo le puede servir. Es pregúntale. Ahora, si tú crees que de veras tienes una sabiduría maravillosa que le puede ser útil, pregúntale. ¿Cómo quieres que te ayude en esto que me platicas? No, nada más escucharme. Y es que muchas veces es eso. Y es más, es hasta muy curioso que a veces, de veras, nada más escuchas y la persona al final te dice, de veras no sabes cómo me sirvieron tus palabras. Me sirvió muchísimo lo que me dijiste. Y la realidad es que solo se escuchó a sí mismo. Solo se escuchó. Sí. No, sí dicen que lo peor es dar un consejo cuando no te lo piden, porque además de que la persona no está preparada para recibirlo, pues sí, tú, o sea, no estás haciendo lo que realmente se necesita. Oye, nos falta, bueno, ya estamos un poco terminando Todavía tenemos esto 10 y minutitos. sí, pero quiero organizarme para que no se nos vaya de que hables de torpeza social. No sé si seguimos hablando de lo de los egos del pensamiento y los ruidos en el proceso de comunicación o nos pasamos a torpeza. Tú dinos. Pues si quieres nos pasamos a torpeza, Clau, que de hecho creo que se vincula perfecto estos virus del lenguaje con la torpeza. Ahí los empezamos a notar, ¿no? Sí, platícanos qué La es esto. torpeza social, ¿mandé? No, platícanos, perdón. La torpeza social nace de la incapacidad de observar a la persona y como las situaciones que hay alrededor, ¿no? O sea, estoy ensimismado, estoy centrado en mí mismo, no me doy cuenta y entonces cometo errores de comunicación, justo otra vez como parado en esta postura de, a mí me gusta decir las cosas como son según quién, yo siempre he dicho, ¿no? Pero a mí me gusta decir las cosas como son y ser muy veraz y bla, bla, bla. Por ser veraz, de repente cometemos errores como por ejemplo esto de, oye, qué bárbara, te ves súper cansada, ¿qué tienes? ¿No? O sea, por ejemplo, esos son errores de un torpe social, porque ¿por qué es un error? Porque en primer lugar, ¿cómo crees que se queda la persona después de que le dicen que se ve cansada? Porque además te puede pasar dos cosas. Uno, que de veras esté cansada y digas, Dios mío, qué cara traeré. O al revés, a mí me ha pasado que me lo han dicho un día que yo digo, ay, creo que hoy me veo muy bien. Y de repente te dicen, ay, qué cansada te ves. Entonces resulta mucho peor porque ya te quedas con una sensación de, ¿por qué me dijo esto? ¿Cómo me estaré viendo? Y a lo que voy es que es un ejemplo como chusco, pero la realidad es que la otra persona, punto número uno, no es como sensible ante la reacción del otro. Y punto número dos, ¿qué suma? O sea, ¿qué va a hacer en ese momento? Si le dijera, sí, me siento muy cansado, bueno, no, pues pasa a mi habitación y duerme. O sea, no hay forma de resolverlo, ¿no? Entonces, como estas torpezas sociales son así de metidas de pata, ¿no? O qué bien te ves para tu edad, por ejemplo, ¿no? Queda aparento, Pues, ¿no? ¿O qué? sí, o sea, es como, bueno, pues muchas gracias, pero pues, ¿cómo me estaré viendo, no? Decirle a alguien, por ejemplo, este es muy típico y a lo mejor no nos damos cuenta cuando alguien te dice, oye, ¿qué crees? Voy a tener una entrevista de trabajo y estoy muy nervioso. Muchísima suerte. Decirle muchísima suerte a alguien, por ejemplo, no es correcto, porque pareciera que esa persona va a tener resultados positivos gracias a la suerte. A diferencia de decirle, sé que te va a ir muy bien porque eres una persona muy talentosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, son como ciertas frasecitas que de repente decimos que no nos damos cuenta
y que podemos estar afectando la relación con el otro. Oye, no sé si Mariana, sentir. Un ejemplo, o sea, hay 1000 ejemplos de esto que estás comentando, que metemos todas las patas del mundo en los velorios, ¿no? O sea, dijo, ay, pues qué bueno que tienes otros 3. O sea, no sé. Ándale, no, bueno. O sea, hay unas metidotas de pata, de, no sé, pues así como, bueno, qué bueno que, o se te murió un hijo, bueno, qué bueno que era el enfermo. Así, o sea, decimos cualquier tipo de estupidez porque no sabemos qué decir. Y como bien decías tú hace ratito en el programa, a veces lo mejor es quedarte callado y a lo mejor un abrazo es lo correcto si vamos a decir hacer una metida de pata como estas que nos estás diciendo, ¿no? Sí, y que además, o sea, justo la metida de pata es porque uno está ensimismado. O sea, esta persona que dice, bueno, pero se murió el hijo enfermo, o sea, es así de, a lo mejor desde su historia, ella preferiría eso. Y no se está poniendo en la situación del otro. O, por ejemplo, otro error también es cuando lanzas una flor, pero con todo y la maceta, ¿no? Que esto es, ¡qué bárbara! Pero ¿cómo has bajado de peso? Es que estabas ya súper pasada, ¿no? De tamales. O sea, y entonces es, bueno, todo lo bonito que te dijeron en un principio de qué bien que bajaste de peso, que incluso, por ejemplo, hablar de bajar de peso también es tener cuidado porque no sabes si a lo mejor la persona está enferma. Entonces, oye, te ves muy bien, te veo muy guapa o te veo muy guapo, no sé. Pero sí hay veces que lanzas la flor con todo y la maceta. Entonces, creo que sí necesitamos como hacer mucho más conciencia de desde dónde estoy hablando, y generalmente está hablando uno desde sí mismo, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Y entonces, bueno, nos dices tú que la clave de la comunicación, ¿cuál es? O sea... La clave de la comunicación en una conversación crucial es, primero, estar yo muy clara de qué quiero en esta conversación. Qué es lo que yo quiero decir, pero si se fijan, ahí sí es como un yo, o como partir de un yo autónomo, o sea, de yo qué quiero para esta conversación, a mí qué me está pasando, yo qué necesito pedir, no es un yo narcisista como el otro y un yo torpe de, ay, pues qué bueno que se murió el hijo enfermo, es muy diferente. Aquí es realmente tener, primero que nada, un proceso autoaclaratorio. ¿Qué quiero lograr en esta conversación? Y creo que una pregunta importantísima que debemos de hacernos es, ¿para qué quiero tener esta conversación? Y el para qué siempre nos dirige hacia el futuro. El por qué nos da las causas. ¿Por qué quiero tener esta conversación? Porque ya estoy harta. No. Pero ¿para qué quieres tener esta conversación? Para ver si generamos un acuerdo nuevo de actuación entre él y yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esa es una condición básica para ir a una conversación crucial. Y la otra, o sea, hablando más como de esta torpeza social o de estos virus del lenguaje, es más como el tener una mirada mucho más abierta, o sea, el tener una conciencia más situacional. Como dicen por ahí, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. O sea, abrir nuestra mirada, decir, en este velorio, ¿no? ¿Será adecuado que yo diga estas palabras? Ojalá hiciéramos esa conciencia, ¿no? Pero al menos sí es como extender esta posibilidad de darnos cuenta de cómo puede ser recibido por el otro lo que voy a decir. Creo que serían como las dos condiciones, claro. Oye, Mariana, nos decías cómo en este mundo estamos, digo, ahorita no tanto en la pandemia, pero lleno de actividades, en este activismo, ¿cómo entrenarnos para la escucha? Porque también, así como nosotros sabemos pedir, también tenemos... No se escuchó, Luzmari. Te congelaste. ¿Cómo entrenarnos para la escucha? Porque así como nosotros estamos aprendiendo a pedir con tus consejos, ¿cómo nosotros debemos también de escuchar? Y en este mundo lleno de activismo, ¿cómo le hacemos? Uy, gran tema. Tendrás que venir otro día. Necesitamos otro programa. Sí, es que ese amerita otro programa, de verdad. O sea, la escucha
La escucha tiene de fondo, así como yo les decía de la asertividad, su núcleo es la seguridad personal, la escucha, su núcleo es la paciencia. Y la escucha es, o sea, para saber escuchar es saber turno. Pero híjole, creo que ese hoy es un reto porque estamos sobresaturados, porque vivimos desde el multitask, aún aunque estamos ya con un ritmo un poco diferente, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, no te sientas realmente escuchar a una persona. Estás con el celular en la mano, estás con otras cosas, porque crees que escuchar es una pérdida de tiempo. Y la verdad es que esto que yo les decía hace rato de cuando hay personas que te dicen, oye, de veras, gracias por todo lo que me dijiste y que no les dijiste nada, es porque hoy la escucha es una cualidad que no muchas personas tienen y hoy se valora enormemente y hay una necesidad también terrible de poder compartir cómo me siento y depositarlo en alguien que está teniendo una escucha realmente atenta, sensible, etcétera, ¿no? Entonces, es clave para poder ahora recibir este tipo de conversaciones, ¿no? O sea, creo que hoy era hablar de justo cómo las estructuramos, pero creo que abres una puerta importantísima, Luzmeri, que es ahora del otro lado, cómo lo escucho, desde dónde lo escucho. Lo escucho desde el resentimiento también de estos mismos que Gottman decía, desde la defensa, por ejemplo, de, pues si tú me reclamas algo, tú estás peor, ¿no? Y entonces ya no estoy escuchando, ¿no? Claro. Ponerse a la defensiva es un obstáculo de la escucha. Pues, pero Mariana, y es como, me encanta, nos dejaste, como bien dices, una estructura muy sencilla que hay que trabajar para saber pedir las cosas, para saber tener una conversación complicada y difícil. Y abro la puerta a tener otra sesión contigo para que nos veamos el otro lado de la moneda, que es el que recibe esta información. Entonces, bueno, nada más padrísimo. Antes de irnos, ¿nos puedes decir los 4 pasos, nada más así como con bullets para nuestros radioescuchas? Sí, por supuesto, por supuesto. El primer paso, yo diría, bueno, voy a separar. Primero es el examen de conciencia, el de ¿para qué quiero esta conversación? ¿Qué quiero lograr? Esto es algo que verdaderamente me afecta, es algo con lo que ya no puedo continuar. Entonces, me voy a la estructura de la conversación. En la estructura de la conversación sería el paso número 1 es hablar de hechos. 2, decir cómo me siento con respecto a esos hechos. 3, hacer una petición. Y 4, brindar un beneficio para ambas partes de acuerdo a esta petición. Esos serían los pasos. Perfecto. Ay, Mariana, pues fue una gozada, como siempre, tenerte aquí porque aprendemos muchísimo y siempre nos dejas, además, bueno, estoy generalizando, ¿ya viste cómo estoy generalizando? La mayoría de las veces. Nos dejas mucha tarea que yo creo que puede mejorar, sobre todo en esta pandemia, el matrimonio, el ambiente familiar y, por supuesto, después en el trabajo. No sé. Oye, Mariana, ¿nos puedes dar algo de bibliografía o algo que nos ayude además de tu plática? Sí, por supuesto. Les voy a recomendar un libro que para mí es el mejor libro que he leído de comunicación. Es muy técnico, pero es el mejor, que habla justo de esto, del cuadrado de la comunicación, y se llama El arte de conversar. Es un autor alemán, Friedman Schulz. Vale. Es editorial Herder. La verdad es que es como de los mejores libros que yo he leído, y tiene otro como la comunicación, el arte de la comunicación. El primero es el arte de conversar y el otro es el arte de la comunicación, que ahí es un diálogo con una persona que lo entrevista, también muy bueno. Sí es un libro técnico, pero la verdad es que da maravillosos ejemplos y con base en él
es que yo estructuré esta entrevista, ¿no? Es una maravilla, de verdad. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Ya tenemos elementos para no darle vuelta a esa conversación o a ese malestar que tenemos, que se puede aliviar o lo podemos sacar o podemos avanzar teniendo esa conversación difícil que tenemos guardada ahorita en el cajón. ¿No, Luz Mari? Así es. Perfecto, sí. Ya no hay pretextos. Exacto. Hay que ser valiente y, como dices tú, asertiva. Me encantó lo que dijiste de que ser asertiva, el núcleo de la asertividad es la seguridad personal. Entonces también, si no estamos teniendo estas conversaciones difíciles, puede ser que tengamos un tema de autoestima, tendríamos que revisar y empezar por ahí también. Así que, bueno, Mariana, antes de irte, danos tus datos, donde te podemos buscar, si alguien quisiera alguna de consejería, algún acompañamiento, algún coaching específico contigo. Muchas gracias, Luzmeri. Se pueden meter a mi página, que es www.iconlead.com.mx, es iconlead.com.mx, y mi mail es marianahernandez@iconlead.com.mx. Ahí me pueden encontrar. Y en la página pasa Twitter, Facebook y todo lo demás. Perfecto. Bueno, pues amigos, nos vemos el próximo martes. Esto fue Un Bocado para el Alma en el 1670 AM. Yo soy Luz Mayer C y mi compañera Claudia Hermosillo. Clau, fue un gusto otra vez estar contigo. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Bye, Mariana. Gracias. Un Bocado para el Alma. Espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.